Buenos días, ¿cómo están? Veo caras tan raras a las que vi anoche, antes de irme a dormir, ¿sí? Ojos exaltados, por no decir saltones, y me preguntaba, si esa es la cara, ¿cómo será la barata, no? Pero bueno, me alegro que estén todos acá y que ya estamos cerrando nuestro campamento. Me confundía mucho porque estábamos en comunicaciones con todo el equipo y era campamento, otros decían retiro, otros decían encuentro, es decir, salimos con una indefinición de dónde estamos, pero lo bueno y lo trascendente de todo esto, que estamos y pudimos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y estamos en el lugar donde Dios quería que estemos, independientemente de cómo le llamemos, porque Él nos trajo hasta acá y porque nos quería hablar. Y por lo que he estado charlando y escuchando desde acá al frente, como el testimonio de hoy, de ver esa palmera tremenda, y de hecho nosotros a veces pasamos por ahí, que se haya caído y poder reconocer que los ángeles de Dios nos guardan, nos protegen, que Él está atento con su mirada a tu vida. Y no es maravilloso pensar, esto no estaba en mis apuntes, ¿no? Hablar de lo maravilloso que es Dios para el cuidado de nuestra vida. ¿Y saben por qué se da eso? Porque nosotros tenemos un valor muy importante para Dios. Y ahora eso sí lo vamos a ver, eso sí está en el tema. Yo cuando escuchaba a Leti, después escuché a Mario, después Marcelo, vi que cada vez me iban dejando menos del libro de Jonás y yo decía, ¿y de qué voy a hablar yo? Porque ya les dieron todo lo de Jonás. Digo, bueno, y ya escucharon a Leti hablar de sus puntos. Marcelo ayer que nos hizo volar la cabeza con que no era una ballena. Yo me fui llorando a mi habitación y dije, Señor, ¿por qué ahora a los 54 años me vengo a enterar que no era una ballena? Y empezar a descubrir no solamente eso, sino lo que dijo Pablo anoche, ¿no? Que le voló la cabeza, el hecho de que Jonás era el mensaje. Él mismo, él, su persona era el mensaje. ¿Sí? No era importante, o mejor dicho, lo más trascendente no era lo que él tenía para decir, sino que él estuviera dispuesto. Así que un poco lo que quería compartir o desafiarles en esta mañana es a vivir la diferencia, a que puedas vivir la diferencia que hace justamente obedecer a Dios. ¿Sí? Y yo creo, no sé si ustedes coinciden conmigo, que Jonás es modelo para nuestras vidas. ¿Sí? Leemos el libro de Jonás y decís, yo lo veo como un modelo, ¿o no? ¿Sí? Un modelo de lo que no hay que hacer, pero modelo al fin. ¿Está bien? Es decir, justamente es un modelo porque dice, así no, porque si hago esto voy a tener tales consecuencias. ¿No? Yo no sé, yo me imagino que Jonás por ahí físicamente sería acá como mi amigo Manu, porque si hubiese sido yo Jonás, hubiese tenido que mandar no un gran pez, un gran pez, ¿sí? Para poder estar ahí en el estómago. Entonces uno empieza a imaginarse cosas después de leer todo el libro de Jonás. Pero en definitiva, Dios nos ha traído un mensaje que Él está esperando de nosotros. ¿Qué entonces si no es la respuesta de Jonás? Que fue desobediencia. ¿Qué respuesta está esperando Dios de nosotros? Vamos. Si no es desobediencia, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Obediencia, muy bien. Digo, wow. Recalculando. Sí, ok. Activemos. Vamos a caminar juntos. Entonces yo quiero quiero traerles una de las primeras imágenes que vimos en este campamento, retiro, encuentro regional, que nos voló la cabeza. Yo para seguir con la línea del negro. Le voy a pedir a Manu que recordemos a Ricarda. ¿Se acuerdan de Ricarda? Más o menos, ¿no? Los del grupo 3 sí se acuerdan de Ricarda porque lo usamos todo el tiempo. Ahí está Ricarda con su corazoncito, ¿sí? Y
Ani nos enseñó, nos recordó 3 áreas, ¿no?, de nuestra vida que nos van a ayudar, si las unimos, a vivir la diferencia. La primera es saber, ¿ok? Ahí está ahí nomás. Hasta ahora, como les decía, Dios nos trajo acá para recordarnos o para enseñarnos, porque no todos estamos en el mismo punto, o trajo para sacudirte, como me llevó a mí a mi primer campamento allá por el año 89, me llevó para sacudirme todo lo que me había enseñado. ¿Y por qué Dios nos quiere enseñar algo, nos quiere recordar algo, nos quiere sacudir de que algo nos ha enseñado? Porque eso debe bajar directamente a nuestro corazón, ¿sí?, para que transforme nuestro ser. Cuando nosotros lo que aprendemos de parte de Dios, ¿sí?, lo bajamos a nuestro corazón, lo internalizamos, lo empezamos a hacer un valor en nuestra vida, ¿sí?, empieza a transformar, ¿qué cosa? Nuestro ser. Empieza la transformación de nuestro ser. Si nos vamos de acá, o si te vas de acá solamente con la idea de lo que aprendiste, con la idea de lo que recibiste, y algunos de ustedes vi que anotan, otros tienen una capacidad de memoria, yo digo, debe tener en la cabeza unos 35 gigas de RAM para cada cosa, terabytes, porque no anotan nada, pero igual yo confío en que el Espíritu Santo les va a hacer recordar desde el momento en que llegaron hasta que salieron, todo lo que Él les enseñó. Pero no importa eso, lo que importa es que si hay algo que Dios te trajo a tu cabeza para que recuerdes, lo cognitivo, y después lo dejás que vaya a tu corazón para empezar la transformación de tu ser, la transformación total se da cuando vamos al hacer, cuando lo llevamos a la acción. Ahí empieza, y mejor dicho, ahí continúa y cierra el ciclo Dios de la transformación de nuestra vida. Empiezan a confirmarse y a consolidarse en nuestra vida, en nuestro contexto, aquello que con lo que vamos a caminar y va a bendecir toda nuestra vida y a las personas que están a nuestro alrededor. El enfoque para esta mañana es ayudarte a entender por qué debo cumplir la gran comisión, ¿sí? Y para eso me gustaría que veamos, porque quiero hablar un poquitito de Jonás, para que veamos un cuadro paralelo, ¿sí?, de Jonás. Y acá está toda mi presentación, no hay más presentación, no esperen PowerPoint, no esperen que le mandes notas, no esperen nada, así que activen las neuronas por un ratito, por favor, ponete media hora, ¿sí?, después que se apaguen, no hay problema. Pero lo que vamos a hacer es vamos a repasar un poquitito de Jonás, pero la trastienda de Jonás. No lo que vimos en su libro, sino vamos a recordar un poquitito quién era Jonás, ¿sí? ¿Se acuerdan que Leticia dijo que Jonás era un profeta? Ok, dentro de los profetas, era considerado un profeta menor, ¿sí? ¿Saben qué es la diferencia entre profeta menor y profeta mayor? Más o menos. Exactamente, es decir, los libros, la amplitud de sus libros y etcétera, etcétera. Ok, no vamos a entrar ahí, pero era un profeta. ¿Qué les dice a ustedes? Che, mirá, venís con tu amigo que es profeta y le decís, che, mirá, acá te presento a mi amigo Jonás que es profeta. ¡Wow! Mauri tiene un amigo profeta, no es cualquier cosa, ¿sí? Es profeta. Ahora que dicen pastores, apóstoles, arcángeles, etcétera, etcétera, como cada vez hay más títulos. No, él tenía un título porque fue llamado por Dios y era profeta. Ahora, no crean que en la antigüedad todos eran profetas o cualquiera era profeta. No. Dios escogía a esas personas. Les abro un paréntesis. ¿Saben lo que sufrían los profetas? Nosotros lo vemos a Jonás así y decimos, no, yo no voy a ser como Jonás. Yo voy a ser obediente porque Jonás era un desobediente. Y le entramos a pegar a Jonás, pobre Jonás, como a Pedro, ¿no?, que tenía mal carácter, mal genio, y usamos a Pedro como referente de los mal genios. Viene Pedro, Mauricio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los usamos como referente para pegarle, pero en realidad lo que vivía un profeta era el rechazo de la sociedad. ¿Por qué? Y porque él tenía que venir con la palabra de Dios, y muchas veces la palabra de Dios no es la más agradable para que escuchen las personas. Si bien, como dice la Biblia, son palabras dulces, son palabras que sanan, son palabras que restauran, la primera impresión que se lleva una persona
no es linda. ¡Ey, arrepiéntanse, pecadores! No. Bueno, maten al profeta. Y ahí estaba Jonás, ¿no? Quizás corriendo. Entonces Jonás fue una persona escogida por Dios para cumplir con un llamado. ¿Sí? Y como Dios establece propósitos, Dios establece que se cumpla lo que Él quiere hacer. Por eso escogió a Jonás como profeta. Jonás fue escogido profeta de Dios, ¿por qué? Porque pertenecía al pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Pertenecía diría Milei, a la casta de la sociedad de esa época, ¿no? Era el pueblo de Dios, era el único pueblo que tenía un solo Dios. Era el único pueblo que tenía un solo Dios. Y por eso los demás pueblos confrontaban con Israel y decían, ¿cómo pueden ser que estos tengan un solo Dios y vienen a las batallas y nos vencen? Si tienen un solo Dios, nosotros tenemos infinidades de dioses a los que invocar. Tenemos el Dios de la espada, el Dios del cuchillo, el Dios para cada cosa tenían un Dios. Y no podían entender, era muy difícil para todos los pueblos de alrededor entender que Israel tenía un solo Dios. Bueno, Jonás pertenecía a ese entorno. ¿Qué más? Jonás tuvo influencia en la vida de un rey, el rey Jeroboam. Vamos a 2 Reyes 14:25. A ver si alguno lo encuentra rápidamente. Abran sus celulares, enciendan los celulares. Segunda de Reyes 14:25. ¿Lo tenés? Que lo lea bien fuerte, por favor, el que lo tiene. ¿Quién? ¿Quién fue el que había dado la palabra? Jonás. Este mismo, el desobediente. Había obedecido a Dios en otro momento para dar una palabra profética acerca de cuáles eran los límites de Israel. Bueno, Israel es sometido y demás, y el rey Jeroboam dice que él leyó, recordó esas palabras de Jonás y restituyó las fronteras de Israel. No es poca cosa, ¿eh? Claro, para nosotros poder internalizar eso y tener un sentimiento de que, qué grande Jonás, es muy difícil porque no podemos entender y llegar a emocionarnos de que Dios usó una persona para restituir las fronteras de su nación, de su país. Sin embargo, dicen que el rey recordó lo que había dicho el profeta, o le recordaron, pero en base a esa palabra del profeta restituyó los límites, las fronteras de Israel. Ok, me van siguiendo de que no era un... Jonás, pobrecito Jonás. No. Tenía estirpe. Ok, ¿y qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros una vez que hemos tomado la decisión de comenzar una relación personal con Dios, invitando a Cristo a entrar en nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de que lo que hemos hecho nos alejaba de Él y por su sangre ser limpiados, perdonados y delante de la presencia de Dios ser justificados? Un resumen de Romanos. Y ahí tenemos una nueva posición. Ahí Dios... Ya se les va a venir el versículo a la cabeza y a mi hijo se le va a venir la canción a la cabeza. ¿Cuál es? Esa que Dios dice que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. ¿Cuál es? Primera de Pedro 2:9. Gracias, Kino. ¿Y qué canción es, Joaquín? Somos el pueblo de Dios. Ya Joaquín tiembla cada vez porque mi favorita es Somos el pueblo de Dios. Así que, y tiene que ver con, está inspirado la canción está inspirada en este pasaje. Y este pasaje tiene que ver con nosotros, porque una vez que hemos tomado la decisión que les acabo de mencionar,
¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? A ver, alguno que lo busque, por favor. ¿Lo tenés? ¿Quién lo tiene? ¿Alguno que lo sepa de memoria? ¿Ok? Se perdieron un viaje a Cancún. Es así. Gracias, Pablo. Entonces, la primera parte, hasta el para qué, dice que somos, mas vosotros sois escogido como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Empezás a capturar en dónde te puso el haber invitado a Cristo y arrepentirte de tus pecados y comenzar una relación con Dios? Te da la misma estirpe, te pone en la casta, ¿sí?, que tuvo Jonás. Dios decide que por la sangre de Jesús, que limpia tu vida y que te justifica, te hace un linaje escogido. No sos cualquier cosa. Quizás estás sufriendo y estás viviendo situaciones de pretender cambios en tu vida, porque si yo no puedo seguir así, y está bien eso, pero la realidad es que tenés un linaje especial. Real sacerdocio, es decir, no cualquiera puede tomar la palabra de Dios, levantarla y explicarla. Y no importa si la palabra de Dios está impresa o está digitalizada, es la palabra de Dios, respaldada por Dios. Lo que la hace que trascienda las mentes, rompa los entendimientos entrelazados de maldad y brille la luz de Cristo. Pero eso sucede porque vos sos un sacerdote. Y no cualquier sacerdote, sos real sacerdote. Sos más que un sacerdote. No importa tu condición hoy, lo que importa es lo que Él hizo y donde Él te puso. Porque lo que Dios quiere que cumplamos requiere el contexto de la persona que Él decidió. ¿Se acuerdan que dijimos Jonás? Él lo escogió de entre el pueblo escogido como profeta. No es que Jonás tenía capacidades, no nos enseña eso la Biblia. Y la Biblia tampoco habla de que los profetas tenían capacidades superlativas de entendimiento de toda la coyuntura del momento religiosa, sino que simplemente eran personas que Dios escogió para un propósito. Igual que vos e igual que yo, nos escogió con un propósito. ¿Y cómo continúa el versículo? ¿Para qué? Nos puso ahí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy en la alabanza recordamos que estamos celebrando, y si bien nosotros como hijos de Dios, quizás una vez por mes en tu iglesia o todos los domingos, no importa, podemos recordar a través de la Santa Cena la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la limpieza y perdón de nuestros pecados. Entonces Dios te da ese cúmulo de contexto para que entiendas que lo hizo para cumplir un propósito. Y ese propósito se refleja en el contexto de por qué estamos acá, que es ayudar a cumplir la gran comisión en donde vos estés, en el lugar donde vos estés. Que hagas discípulos en el lugar donde vos estés. Ahora, antes de meternos en la Gran Comisión, y alguno que vaya buscando el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, me gustaría recordarles que tenemos dos valores extras que no tuvo Jonás. Jonás tuvo solo un extra. Nosotros tenemos dos. Es decir, que nosotros somos más de la casta que Jonás. El primer valor que tenemos es que fuimos creados por Dios. Él nos formó en las entrañas de nuestra madre. Él nos formó en la tierra, nos dibujó y nos dio aliento de vida. Fuimos creados por Dios. Y Él nos conoce en la intimidad y nos entretejió
y se conectó con nosotros desde la creación. Y vio Dios que era bueno. Y además nos dio un valor que no lo disfrutó Jonás, es que nosotros fuimos salvados. El valor de la salvación. Tenemos tanto valor para Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvarnos. Miren el valor que tenemos. Cuando tenés algo de valor, intentás cuidarlo un poco más, ¿no? Es decir, yo veo que Benja viene a veces con las cajas, y tremendas cajas, y baja un aparatito así, ¿no? Chiquitito. Y vos decís, ¿por qué semejante? Y porque ese aparatito vale miles de dólares y hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y después hay otros que van en una bolsa y bueno, no importa si se golpean porque son más duros, no tienen tanto valor, se pueden conseguir, etc. Dios a nosotros nos ha dado un valor en la creación que dijo, esta creación que tiene valor para mí necesita ser salvada. Y nos da ese envoltorio, esa protección que es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, en base a ese valor y en base a esa nueva posición que tenés en Cristo, yo quiero animarte a que leamos la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20. ¿Quién lo tiene? ¡Ay! Ok, ¿quién lo termina? Sorry. Amén. Ok, buenísimo. Pregunta. Y las cámaras no los enfocan a ustedes, así que pueden levantar las manos. Manu. ¿Cuántos saben de memoria la Gran Comisión? Ok, yo quiero animarles a que lo internalicen en su mente, como Ricarda. Vamos a la mente, déjenlo en la mente, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ok, nuestro llamado a la evangelización está en el contexto de hacer, en el fuerte contexto de hacer discípulos. ¿Está bien? Y está bueno el sembrar el evangelio en todo momento, en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al súper, estamos en una fila, nos ponemos a charlar, compartimos el evangelio. Se da una charla, podemos compartir el evangelio. Estamos por subir un avión, tenemos tiempo para charlar. Vamos en un viaje en bus, tenemos tiempo para hablar. Estamos en el banco, tenemos tiempo para hablar. Y hoy, gracias a Dios, los protocolos, bueno, ahora se flexibilizaron un poco más, pero hace un tiempo atrás los protocolos de tener que esperar mucho más de lo que esperábamos antes, cuando los cristianos se quejaban, Dios les estaba dando oportunidades tremendas de tener tiempo para compartir el evangelio, y los cristianos quejándose porque, ahora voy al banco y demoro 2 horas. Podrías haber evangelizado 4 personas en 2 horas. Entonces, el hecho es de que todo eso lo tenemos que seguir haciendo, pero tenés que recordar que Dios te llamó a ser discípulos. Entonces, si vos solamente enfocás tu evangelismo, tu sembrar la esperanza que hay en Cristo Jesús, en esas acciones diarias que rodean tu vida, pensá qué capacidad o qué porcentaje de probabilidades tengo de hacer un discípulo de personas que me la encontré en el banco. ¿Qué porcentaje? Bajo, ¿no? Ok. ¿Qué porcentaje tengo entonces de hacer un discípulo si yo siembro el evangelio entre mis vecinos? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Y si lo haces entre tus compañeros de universidad? Tope. Pim, 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 pim. Ese es el lugar donde Dios te está llamando no a evangelizar solamente. Dios quiere que captures en tu mente que la idea es que tengo que hacer discípulos. Mientras seguís sembrando el evangelio de todas formas. ¿Está bien? Cuando yo empecé a trabajar en Cru, hablábamos de evangelismo casual.
Hace rato que no mencionamos esto, pero hablábamos del evangelismo casual y del evangelismo intencional. El intencional tenía el marco de referencia de que les estoy mencionando, que hay mayor probabilidad de hacer discípulos. Pero el evangelismo casual lo tenemos que seguir practicando, ¿sí? Entonces, en ese contexto de predicar el evangelio para ser discípulos, es donde mi vida se ve desafiada. Es donde yo intencionalmente tengo que permitir que Dios haga cambios. Empieza, Ricarda, ¿a dónde va lo que entra a mi cabeza? Si baja el corazón, empieza la transformación de mi ser. Yo me doy cuenta, Señor, que te necesito. Y me doy cuenta que estoy luchando contra algo que no me permite accionar y dejar que tu palabra de hacer discípulos anide en mi corazón y se genere un cambio en mi voluntad y en mis acciones, que mis acciones se ven reflejadas por lo que hay en mi corazón. Y si hacer discípulos solamente quedó en tu cabeza y no bajó a tu corazón, te va a costar mucho más las acciones. Entonces quiero animarte a que dejes bajar a tu corazón para transformarlo en un valor el hacer discípulos. No solamente lo veas como el mandato, como es el mismo Jesús, nosotros somos los discípulos, ustedes conocen ese contexto. Lo que te estoy hablando es de que Dios quiere usar tu vida para hacer discípulos y necesita que lo dejes bajar a tu corazón. Cuando Ani nos habló el miércoles de las dos perspectivas, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. No, sí se acuerdan. Entonces, el hecho es de que justamente, muy bien, ahí tomaron nota. El hecho es de que justamente estamos en medio de eso y vamos a romper con el mensaje del Evangelio, rompemos tinieblas e introducimos el reino de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué dijo que vino a hacer? Vengo a establecer el reino de Dios. No dijo, vengo a traer las buenas nuevas. No, vengo a establecer el reino de Dios. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Haciendo discípulos. Entonces, si vos podés empezar a ir a la facultad, no solo ir a la facultad físicamente, podés ir en tu mente, en tu corazón, ir a la facultad. ¿Cómo? Lo vamos a practicar hoy en el tiempo que sigue. Nos vamos a conectar virtualmente con nuestros compañeros, con las personas con las que podamos hacer discípulos. Y entonces tu evangelismo intencional se va a transformar en un arma poderosa en Cristo para hacer discípulos. Y vas a poder disfrutar de la bendición que significa tener discípulos. Mira, te voy a decir algo que no está en mi apunte. El hecho es que en la evangelización y en el contexto del discipulado, ayudar a alguien a crecer en su relación con Dios, hay bendiciones de Dios para tu vida que no la vas a experimentar en otro lugar. Podemos cantar las canciones más hermosas que se hayan creado para alabar a Dios. Podemos hacerlo con los músicos más trascendentes de la historia de la iglesia y podemos alabar al Señor y cantar. Ahí no vamos a encontrar la bendición que hay en el contexto de la evangelización. Cuando alguien ora y recibe a Cristo. Te voy a contar una historia que tiene que ver cómo fue que Dios empezó el proceso de llamarme a servir de tiempo completo. Fue en el campamento del año 89. Es un año bisagra para mí. En lo espiritual, Dios me transformó. Yo vengo anoche escuchaba el testimonio del negro y cada vez que cuenta el testimonio le agrega algo porque anoche descubrí algo más y me tengo que sentar a tomar un café para contármelo todo porque me lo estás contando de a poquito, en cuotas. Y no tengo el testimonio del negro. Mi testimonio es pararme en el frente y decirle, bueno, mi abuela era cristiana, mi papá era cristiano, yo voy a la iglesia de chiquitito, así que tenés que recibir a Jesús en tu corazón. No le impacta a nadie. Cuando escuchamos el testimonio del negro ayer, estábamos todos pensando, ¿qué le pasó después que se quedó dormido borracho en la calle? ¿Qué le pasó? Y estabas así, ¿no? Tratando de capturar. ¿Y cómo fue que no te estás preguntando todavía? ¿Cómo entró a la casa y se acostó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo?
Yo todavía tengo un montón de preguntas. Entonces es un testimonio que captura y hasta te podés conectar y decir, che, yo pasé por lo mismo. Yo te entiendo, mirá, lo viví con alguien cercano, hay conexión. Mi testimonio es irrelevante, por de alguna manera. Yo voy a la iglesia de chiquitito. Mi abuela me llevaba a la iglesia cuando íbamos a visitarla. Mi madre y mis padres también me guiaron en el camino del Señor. El Evangelio llega a mi vida, a esta generación de la familia y traspasa a la próxima generación. Pero hubo un lapsus que todos pasamos, que es en el de intentar vivir fuera de la protección y provisión de Dios. Nosotros le ponemos un nombre en el contexto evangélico y decimos que es apartado, está apartado. Entonces, no te juntes con aquel que está apartado. No, esta es una apartada y la tenemos que recuperar. Y ponemos, ¿no?, esos términos así medio como que... Pero no importa, el asunto es que está apartado. Y no te tenés que acercar. Si te acercás al apartado, es contagioso. Así que no te contagies del apartado. Mejor sentate con alguno que esté consagrado y que te transmita la bendición y la unción. ¿Está bien? Y yo estaba en el lote de los apartados. Teníamos un corral especial en la iglesia. Éramos 5, no éramos ovejas, éramos 5 cabras que vivíamos y todos sabían, pero todos se hacían los giles y nadie nos decía nada, pero todos sabían en qué andábamos. Y nos movíamos así en manada. Entonces en manada llegamos al campamento del 89. En el campamento del 89 yo recibo el primer desafío fuerte espiritualmente en mi vida, que es cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante que un hijo de Dios sea lleno del Espíritu Santo? Ayer Virginia habló de eso en su taller. Y seguramente si empezás a involucrarte en el movimiento y empezás a ser parte del movimiento, lo vas a ver en todos lados. Yo llegué en el campamento, me enseñaron cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ese fue el primer desafío, de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Y la lista era larga para buscar su perdón y su limpieza mental, física, espiritual. Pasa el campamento, entonces yo me empiezo a involucrar un poco más en lo espiritual del campamento, porque hasta ese momento me gustaba el fútbol, el vóley, como algunos que solo les gustan los deportes. Y entonces el hecho es de que me empiezo a involucrar con lo espiritual. Y en ese involucramiento espiritual nos hacen un desafío de ir a predicar el Evangelio a Punta del Este. Estábamos a 50 kilómetros de Punta del Este. Entonces yo me había hecho muy amigo del que no sabía que después iba a ser parte de la familia, porque se casó con una prima de Ani, y nos habíamos hecho muy amigos con Gustavo. Estábamos más o menos igual. Él tenía una rueda triangular y la mía era cuadrada, así que los dos íbamos caminando así, ¿no?, en el Evangelio. Pero bueno, nos sumamos y ¿vieron la película Tonto y Retonto? Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Pero fuimos juntos a evangelizar y yo lo acompañé a él, porque él ya estaba evangelizando en el movimiento. Él era parte de la Franja Morada en arquitectura. Y él ya compartía, y yo escuchaba que él hablaba de cómo compartir, y yo era un cristiano ya de tercera generación y eran palabras nuevas para mí. Y fuimos juntos. Entonces, claro, él ya venía con un poquito más del ADN de Cru, y vimos a un muchacho sentado a la orilla del mar, en el atardecer, así, retranca, y me dice, vamos con aquel. Y yo dentro mío íbamos, pero yo dentro mío decía, pobre tipo, está tranquilo, se vino de vacaciones y vamos a caerle nosotros dos a compartirle un folletito. Pero bueno, yo iba a escuchar y estaba atento, y yo solamente iba para orar. Mi comisión era orar, vos no digas nada. Si tenés miedo, tenés vergüenza, vos no digas nada, vos solamente orá, en silencio. Bueno, era la única forma que sabía orar, así que oraba en silencio. Él en ese momento le empieza a compartir y yo empiezo a percibir un ambiente espiritual que cambia. Y en el momento del desafío de la oración, este muchacho hace la oración. Y le pide a Cristo que perdone sus pecados y que entre en su vida. Y le agradece, cuando antes usábamos todo el folletito, llegamos a un punto donde le decíamos,
mirá, ¿podés pensar en algo más extraordinario que te haya ocurrido que recibir a Cristo? La respuesta era no. ¿Te gustaría agradecerle a Dios ahora por haber enviado a Jesús y haber entrado en tu vida? Sí. ¿Querés hacerlo con tus palabras? Y en ese momento, eso tenemos que volver a hacerlo, en ese momento él dice con su propia palabra, Jesús, gracias por esto que me estás trayendo ahora a mi vida. Lo necesitaba mucho. Esa fue toda su oración, palabras más, palabras menos. Cuando nos ponemos a hablar, resultó que él tenía un puesto en la feria hippie a 10 cuadras de mi casa, ahí en la iglesia redonda que le dicen juramento, en Cabildo y Juramento. ¿Lo conocen? ¿En Capital? Ok, es una iglesia muy tradicional y ahí hay una feria hippie. Y él atendía un puesto ahí. ¿Qué empieza a armar cuando estamos charlando? Un faso, diría Capusotto, ¿no? Empieza a armarse un facito. Y claro, yo lo miro y digo, che, a ver, ¿dónde dice? Si la persona arma un faso, si la persona... No está en el manual de Cruz. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, bueno, nos quedamos ahí, nos quedamos re piola, re lindo el tiempo. Y seguimos charlando. Y en un momento dice, mientras él estaba en esa acción de armar, dice, ¿saben qué? Si ustedes hubiesen llegado 10 minutos más tarde, no me hubiesen encontrado, porque me estaba por suicidar. Pero así, mientras... Eso fue tremendo. Tremendo. Obviamente, era Dios para impactar la vida de Gustavo y la mía, y obviamente para llevarlo a la eternidad a esta persona. Impresionante. Por eso fue el primer... no se alcanza a ver, pero acá atrás ahí estaba el nombre de nuestra... Por eso hoy hablamos temprano acá y decían, ustedes son buenísimos, ustedes son un pan de Dios, ustedes son los escogidos del Señor. ¿Saben cómo? Ahí el nombre de la habitación nuestra, ¿saben cómo se llamaba? Legión. No saben lo que éramos. Y acá estamos. Si me encuentran, obviamente es un cuarto de lo que soy ahora. Entonces, bien, ok. Se me fueron todos, Manu. ¿Qué? Ah, ok, no me reconocen, Manu, vení. No me reconocen. Pero si estoy igual. Este es el que estoy acá de barba. Ese es yo. No, acá, este soy yo. Ok, y acá está otro amigo más, que es parte de la familia. Por eso, si yo te digo, quédate en Cruzada, que te va a ir bien. Como hizo la pregunta Mario, ¿y qué pasó? ¿Y? ¿Se acuerdan de la pregunta de Mario? Bueno, y seguimos. Ok, volvemos acá. Entonces, en ese momento fue, después de orar para hacer acción del Espíritu Santo, fue Dios impresionándome de que Él puede usarte en cualquier contexto y en cualquier condición. Él puede manifestar su amor y su gracia cuando nosotros simplemente obedecemos en el llamado de ir y hacer discípulos. Y un poco lo que se estuvo mencionando en estos días, creo que Marce lo dijo después Pablo, lo dijo Leti, el hecho, o Mario, el hecho de sembrar el Evangelio y que nosotros no sabemos cuál va a ser, dónde Dios va a desatar la respuesta a lo que hemos sembrado. Porque, ojo, no estoy condicionando la evangelización al hacer discípulos. Estoy diciéndote que vos tenés que enfocarte y animarte a que Dios use tu vida para ser discípulos. Ese es el llamado de la Gran Comisión. Pero yo quiero animarte a que sigas evangelizando, y las dos cosas son importantes porque los resultados son de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Entonces tenemos que disponernos a mantenernos en esa. Estábamos haciendo... Marcelo había hablado de la Facultad de Derecho y me trajo esta historia a mi mente. Estábamos haciendo evangelismo y éramos en ese momento, Marcelo todavía no era el director ahí, estábamos con Dan Ryder y éramos 14 obreros a tiempo completo y nos chocábamos, ¿no? Porque salíamos a evangelizar y era lindo ver que por el otro pasillo pasaba algún compañero tuyo y no te sentías ese solitario evangelizador tras una cruzada espiritual en un mundo tan lleno de pecado como es la universidad. Entonces veías a otro y más o menos te animabas. Pero nosotros, como era nuestro contexto de trabajo, de servicio, teníamos una meta de evangelización. ¿Saben cuál era nuestra meta de evangelizados por día?
Eran 10 personas por día. Epa, qué ojitos, 10 personas por día. Esa era nuestra meta. Y además, animar a los que estaban involucrados en el movimiento, algunos eran discípulos, otros no, a que también salieran a evangelizar. Entonces, en un momento se transformó en una carrera desenfrenada porque yo me quería ir a mi casa, ya siempre se me hacía tarde, y me quería ir a mi casa, así que me fui a la puerta del baño de la Facultad de Derecho. Cuando los que van a la Facultad de Derecho, cuando entras en la puerta lateral, cuando entras a la izquierda, antes de ir al pasillo del fondo, y la escalera tenés un baño, ¿sí? Entonces, hay algo estratégico en ese baño, porque cuando el que sale hacia su derecha es que va a cursar, porque o va para el pasillo o va a la escalera. El que salía hacia su izquierda, ese se iba ya de la facultad. Entonces yo me paraba estratégicamente en la puerta y a los que salían para la izquierda los frenaba con la encuestita de papel fotocopiada que decía el negro anoche, porque no teníamos otra, eran 3 preguntas, encuesta corta, y se le compartía el evangelio si la persona accedía. En la última pregunta le decíamos, si supieras cómo conocer a Dios personalmente, ¿te interesaría? Si la persona decía que sí, le compartíamos el folleto de las 4 leyes. Y si la persona decía que no, le compartíamos el folleto de las 4 leyes. Se llevaba la mercadería como sea y le compartimos. Le comparto el evangelio a un estudiante, llegamos a la oración, lee la oración, pero dice, no, mira, todo muy lindo, todo, pero la verdad que esto no es para mí ahora. Bueno, me agradeció, se fue. A los 4 meses, 5 meses, se acerca una persona al stand y me dice, Mauricio, y lo miro, no, yo no lo recuerdo, me dice, quizás no te recuerdes de mí, pero dice, hace como 5 o 6 meses me compartiste en la puerta del baño un folleto espiritual. Dice que yo en ese momento, créeme, me reía por dentro y decía, este pibe, pobre, está perdiendo el tiempo, estas estupideces y todo eso en su mente, ¿no? Pero él escuchó. Y me dice, yo te vengo a decir gracias porque me mandó mi pastor a decirte gracias. Ahí ya me dijo, me mandó mi pastor a decirte gracias. Digo, pará, sentate y contame cómo es la historia, porque hay 3 capítulos que me perdí en el medio y vamos a ver, me están mostrando el tráiler y así la historia no me cierra por ningún lado. Entonces nos sentamos a hablar y él me dice, mira, cuando me compartiste, llegamos hasta la oración, yo 0 conexión, no me importaba, pensaba que eras un tarado, que esto es un mensaje retrógrado, así que solo te escuché porque tenía tiempo, porque me estaba por ir de la facultad y te escuché. La estrategia funcionaba, primer punto. Entonces en ese momento él me dice, yo me voy con eso en la cabeza, mi contexto familiar era mi abuela y mi mamá. En ese tiempo mi abuela, por una cuestión de salud, fallece, ¿no? Y mi abuela era no solo el sostén financiero, sino que era el sostén emocional de la familia. Mi mamá estaba con serios problemas de psiquiatría y estaba sostenida en mi abuela, y cuando muere mi abuela, a mí en realidad se me muere mi mamá, porque dice, con estos problemas que tenía mi mamá de salud psiquiátrica, a mí me cuidaba y me crió mi abuela. Entonces a mí se me muere mi mamá. Y me quedo con mi mamá biológica, con problemas psiquiátricos profundizados, y yo no sabía qué hacer. Así que después de meses de lidiar con esa situación, sin poder cursar, sin poder trabajar, no teníamos casi para comer, busco ayuda y alguien me dice que hay que internar a mi mamá en un neuropsiquiátrico. Ir a visitar a mi mamá en un neuropsiquiátrico era la peor experiencia que podía vivir, y ver que no se recuperaba. Entonces, él vivía en San Martín. Los que conocen Cava, la línea del tren Mitre, ¿sí? Antes, bien a la inglesa, solo tenían esos barrotitos, ¿no? Donde uno hacía como un zigzag y enseguida tenés al tren pasando. Y dice, yo salí de mi casa ese domingo para suicidarme. Y me fui caminando hacia la estación. Dice, yo vivía en línea recta a la estación, así que fui caminando. Resulta que cuando va llegando, hay un corte porque habían cortado la calle, no sé qué evento había, qué sé yo, lo que lo hace desviar y tomar por la otra calle. Al desviarse por la otra calle, pasa por la puerta de una iglesia que tenía las puertas abiertas, y cuando él está caminando escucha que dicen, y estás
Estás a una oración de distancia para permitir que Dios transforme tu vida y Jesucristo sea tu Señor. Y dice que en ese momento, y yo entiendo que es el Espíritu Santo, lo trajo al momento que en la puerta del baño de la Facultad de Derecho el Señor había permitido sembrar el Evangelio. Y dice que él se vuelve y se queda parado en la puerta y termina de escuchar el mensaje. Y cuando el pastor hace el llamado para los que querían recibir a Cristo, dice, yo empecé a caminar por el medio de la iglesia como los novios, dice, y me paré delante del pastor así como pidiendo el casamiento, y le dice, yo quiero hacer esa oración. Claro, el pastor más impresionado que cualquiera de nosotros, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cómo no? Entonces hizo la oración, se sentó a charlar con el pastor, empezó a asistir a la iglesia oró por su mamá se recupera, él se empieza a involucrar en el movimiento, viene a tomar las capacitaciones que en ese momento dábamos de las 4 leyes espirituales en Córdoba. ¿Todo dónde nace? En sembrar en la universidad, en sembrar el Evangelio. ¿Sí? Por eso la intencionalidad de pensar en hacer discípulos. Y por eso les conté el contexto. Yo no estaba, digamos, no estaba allá arriba, ¿no? Lo fui a hacer porque quería evangelizar e irme de mi casa. Cuando él aceptó que le compartiera las 4 leyes, dije, bueno, me faltan 2 nada más y voy por otros 2. Pero así, bueno, fíjense, es decir, muy humano todo. Es decir, no podemos mistificar ni espiritualizar ni que te tenés que sentir el mejor de los profetas para salir a evangelizar, ni que tenés que tener la motivación correcta, obviamente que lo tenemos que buscar a eso, tenemos que vivir en santidad. No estoy hablando de la santidad o la pecaminosidad, estoy hablando de la actitud, del momento, de luchar contra lo físico, estás cansado, tenés frío, tenés ganas de irte a tu casa. Estoy hablando de esas luchas que tenemos que son meramente humanas, la lucha que tenemos contra nuestra cabeza. Me dice que solo me quedan 25 minutos, así que voy a apurarme un poquito. 5 minutos, perdón. Yo leí 25 minutos. Ok. Entonces, el punto está con que luchamos con los temores, ¿no? El otro día en el grupo decíamos, y Ani lo expresaba, que aún hoy, al enfrentar el compartir el Evangelio, después de 32 años de ser misionero de tiempo completo, uno se confronta con romper el hielo de compartir el Evangelio, nada más. Y algunos somos un poquito más extrovertidos y otros son introvertidos y les cuesta un poquito más, pero eso déjenlo aparte. ¿Saben por qué? Porque es un contexto espiritual. Y Dios quiere usar tu vida para transformar la de muchos y para que en la eternidad se cuenten historias. Ahí estamos, miren. Me está matando, Manu. Este me lo mandó. Bueno, ahí me tenés que dar 5 minutos más porque esto me robó. Ok. Bueno, acá estamos. Este era nuestro stand en la facultad. Esta era Virginia y Marcel venía. Esto es un día lunes. Les voy a decir por qué es día lunes. Marce trabajaba en lo que hoy sería Movimiento Global de Iglesias con la película Jesús en la zona de Morón. Él era el líder ahí de la evangelización en la zona de Morón. Y los lunes, como trabajaban sábado y domingo, como los pastores, los lunes lo tenía libre y venía a visitar a Virginia, que los lunes estaba trabajando en la oficina y la distraía todo el tiempo. Así que miren la facha de Marce. Esto en la Facultad de Derecho, sí. Ahí estamos con Virginia, Dan Ryder, ¿sí? Que lo vieron el otro día, que dio el taller, el yacaré, y acá está el enamoradizo, el eterno enamoradizo, y acá, ahí recién aparezco yo en la foto. Ese era nuestro stand. Esta bandera la pintamos nosotros en la sede de Paraguay 977. Ahí tenemos es muy fuerte para mí ver esto ahora y recordar que en ese contexto, ese es el stand donde se acercó este joven a hablar. En ese stand, ¿se acuerdan cuando explotó la embajada de Israel? Estábamos con Virginia y las ventanas, se sintió un estruendo en la Facultad de Derecho y las ventanas que tenemos atrás se abrían y se cerraban de la onda expansiva y nosotros pensamos que se había estallado la caldera que está abajo en la Facultad de Derecho y no, había sido la bomba de la embajada. Todo
para que más o menos vean el contexto en el que estábamos de tiempo. Pero volvemos acá. Manu, cortala con la foto porque... No, gracias. Gracias, Manu. Te pusiste la 10. Eso es contextualizarlo, lo teníamos armado con Manu, así que eso es contextualizar el mensaje, ¿sí? Claro, es el PowerPoint. Ok, entonces el desafío de Dios es que te dispongas a ser usado por Él para la transformación. Y quiero, antes de hacer un llamado, como es muy parecido al que hizo Pablo anoche, pero un poquitito diferente, solo es parecido en algunos aspectos, ¿sí? Así que te tenés que volver a parar si el Señor no. Espero que se paren todos como lo hicieron con él, porque si no... El asunto es este. Yo quiero que captures esta idea antes del desafío de Dios. Regálame 2 minutos de tu mente con estas palabras y te prometo que termino. Lo que vas a hacer tiene una influencia eterna. La tarea que vas a realizar tiene una influencia eterna. Vos podés prepararte 5, 6, 7 años de tu vida o más para servir como profesional. Y está bueno. Quizás te transformes en el mejor de los médicos, en el mejor de las médicas, te transformes en el mejor o la mejor ingeniera, o arquitecto, o lo que estés estudiando. Puede ser el maravilloso de la Argentina. Todo lo que hagas en ese contexto de tu vida va a quedar acá. Pero cuando vos siembres el Evangelio y permitas que Dios transforme la vida de una persona, eso va a ser eterno. Dan Ryder, ahí, en esa fotito, un día charlando me dice, Mauri, yo quiero animarte porque cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor me pregunte, ¿qué hiciste con tu vida? Yo quiero decirle, Señor, ¿ves aquellos loquitos de la Universidad de Hurlingham que están saludando? Ok, todos ellos recibieron a Cristo cuando les compartimos con el movimiento. Uy, mirá, allá están los de la Facultad de Derecho. Mirá, bueno, Señor, ellos también recibieron a Cristo. Y mirá, allá están los del Salvador, están un poquito más lejos, pero allá, hola, ves, Señor, ellos te conocieron cuando hicimos el proyecto. Y mirá, Señor, esos que están acá son los del barrio donde vivía. Y cuando Él me contó eso, yo me quedé pensando, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Porque antes de venir a servir de tiempo completo, yo trabajaba en el negocio con mi hermano, una óptica, yo estudiaba fotografía, trabajé como fotógrafo, tenía un proyecto de vida, como decía Marce, que Marce también quería hacer plata, yo también quería hacer plata. Estábamos todos en la misma jugada, ¿sí? Entonces, tu mente está enfocada en otra cosa, vos decís, está bien, soy cristiano, qué sé yo, pero... Entonces, tu mensaje tiene una influencia eterna. Y de acuerdo a esa perspectiva, quiero animarte a que pienses en esto. Y acá viene el desafío. Que antes de ser un estudiante en tu carrera o en tu profesión, cualquiera sea tu condición de estudiante o ya ejerciendo una profesión, antes sos un hijo de Dios. Y Dios te está llamando a cumplir la gran comisión, a que hagas discípulos. Y después sos tu profesión o después sos estudiante. Y cuando vos captures esta idea y la traigas a tu cabeza, la bajes a tu corazón y la lleves a la acción, vas a ver cómo Dios empieza a ordenar todas las cosas. Esto lo hablábamos en el grupo ayer. No tenés tiempo para evangelizar porque tenés que estudiar y porque tenés un examen. Está bien, tenés que estudiar y tenés que prepararte para el examen. Pero ¿por qué no te arrodillás y decís, Señor, yo necesito 1 hora, 2 horas para poder ir a evangelizar? Permitime que las otras 2 horas que no me va a alcanzar, mi mente capture todo lo que yo necesito para poder rendir como estudiante. ¿Alguna vez oraste así? ¿Alguna vez le dijiste, Señor, yo estoy cansado físicamente, me quiero ir a mi casa, pero doblaste tu rodilla y le dijiste, Señor, dame fuerzas físicas porque quiero ir a evangelizar? ¿Alguna vez oraste así?
Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser una trascendencia eterna lo que hagas. No va a quedar acá, va a quedar en la eternidad, va a contar en la eternidad. Así que yo no quiero animarte a que te levantes, yo quiero animarte a que te arrodilles. Voy a pedirle a todos que por favor cierren sus ojos y empieces en silencio a hablar con Dios y decirle: Dios, ¿qué tiene que ver esto conmigo ahora? Yo apenas soy un estudiante que está ingresando a la universidad o soy un estudiante que todavía estoy lejos de la universidad. O ya soy un profesional, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto conmigo que me estás hablando? Tiene que ver porque sos su hijo, porque Él te ha creado y te está llamando, como llamó a Jonás, a cumplir con una misión. Entonces, si en esta hora el Espíritu Santo te está confrontando en que te quiere usar y tenés un montón de barreras, yo quiero animarte a que te arrodilles ahí delante del Señor y le digas desde tu corazón: Señor, yo necesito tu intervención en mi vida, porque estoy luchando y expresáselo al Señor. Expresarle cuál es tu lucha. Y decirle: Señor, con tus propias palabras, ¿no? Señor, en esta hora mi físico, el hecho de arrodillarme, de inclinarme, te está diciendo que te necesito. En esta acción, Padre, yo te digo que te estoy diciendo que te necesito, que es algo hermoso, yo lo entiendo, es maravilloso, pero no ha bajado a mi corazón el hacer discípulos. Y lo necesito, Señor, lo anhelo, lo deseo. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú respondas al llamado, que tú respondas a lo que Dios te está pidiendo hacer. Y Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que escuches estas oraciones, estas expresiones que por ahí ahora son expresiones de deseo, pero Señor, que tú las hagas realidad en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada uno que está derramando una lágrima, por aquel que está, Señor, luchando en su mente. Padre, por aquel que lo tiene en su corazón, pero todavía no está accionando. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta mañana esté penetrando sus corazones. Y si crees que este llamado es para vos y estás dispuesta a ser usada por Dios en tu trabajo, en tu facultad, en tu colegio, yo quiero animarte a que te pongas de pie y le digas: Señor, yo me pongo de pie porque lo que anhelo es que me uses en donde estoy. Pero no es una emoción, Padre, es una realidad que quiero que sea en mi vida. Y podés en tu grupo después compartir y decirle: yo hice esta oración, yo le expresé esto a Dios, y busca ayuda para que eso se internalice y de lo interno pase a la acción, pase a tus manos, pase al hacer y no se quede solamente en una cuestión de convicción y empiece así una transformación de tu vida y de la sociedad. Ok, vamos a terminar en esta mañana entonces alabando al Señor y obviamente no podía desaprovechar la oportunidad de que le expresemos a través de una alabanza, pero yo quiero que lo cantes con tu mente, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. ¿Amén?